Santos Acosta y a su esposa, que como siempre nos visita. Él no merece saludo, no me merece saludo, pero no necesita saludo, fue lo que quise decir. Los pastores Kilvio y Tati. Y también tenemos el honor de tener a los pastores Terrero aquí con nosotros. Saludos, gracias por acompañarnos. Ayer, conversando con mi esposa, de todas las conversaciones que tenemos, no he podido evitar reflexionar y seguir reflexionando sobre la dirección que está tomando el mundo. Y conversábamos y compartíamos con un grupo de personas de que en la Biblia está profetizado todo lo que está ocurriendo en el mundo. Guerras, amenazas de guerras, nación contra nación, persecución de los que ponen su fe en el Señor, persecución hasta la muerte. En el libro de Apocalipsis habla de hambruna, habla de plagas, habla de que llegará un momento en que el trabajo de un hombre de todo un mes solamente servirá para comprar un pedazo de pan. Y ante esa realidad, nosotros que hemos sido llamados y tocados por el Señor, gente de toda raza y que ocupa diferentes posiciones dentro de esta nación, sobre todo los que creen en Dios, hemos sido llamados a ser sal y luz en esta tierra en medio de todo eso. Hemos sido llamados a ser sal y luz, a ser intercesores y a orar como Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseñó a orar diciendo que venga tu reino aquí a la tierra y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero es un poco contradictorio desde el punto de vista humano, no del de Dios, que mientras nosotros oramos para que venga el reino a la tierra y se haga su voluntad, en realidad estamos orando para que hayan guerras, para que hayan plagas, para que hayan pandemias, porque Él dice en su palabra que todas esas cosas se tendrán que cumplir antes de que Él venga. Cada vez que usted ha orado de acuerdo a esa oración modelo, cada vez que usted ha pedido que el reino de los cielos venga y que se haga su voluntad, usted está diciendo que se cumpla tu palabra, y en esa palabra habla de guerras, habla de plagas, habla de persecución. ¿Les parece familiar? En medio de todo ese caos, el Señor nos ha llamado en estos 12 años, nos dio una palabra, nos dijo tiempo de gobierno. Pero tranquilo, a los que están en el gobierno, que puedan estar aquí o estar escuchándonos, no estamos hablando de un gobierno terrenal. Él está hablando tiempo de que el reino de los cielos manifieste su gobierno aquí en la tierra. Él lo ha estado haciendo, pero en este tiempo nos ha llamado a eso. Y la única forma en que el reino de los cielos se manifieste en la tierra es cuando hay personas que sirven como vehículo para manifestar el reino en la tierra. Ahora, ¿cómo se logra que el reino de los cielos se manifieste en la tierra? Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre una serie que llamamos Caminando con el Padre. Y sucede y viene a ser que la palabra de Dios dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es no. Dios nos manda, nos dice que nos conviene caminar de la mano con Él. Pero para caminar de la mano con Él, yo tengo que estar de acuerdo con Él, porque no puedo caminar con Él si no estoy de acuerdo con Él. Y para yo ponerme de acuerdo con el Señor, ¿en qué tengo que ponerme de acuerdo? En su palabra, en Isaías 55, Él dice:
porque mis pensamientos están muy por encima de tus pensamientos y mis caminos están muy lejos de tus caminos. En pocas palabras, Dios nos dice, como tú piensas, está muy lejos de como yo pienso, y por las sendas que tú andas, está muy lejos. Tú estás en Higüey y yo estoy caminando por la frontera. Tú estás en La Habana y yo estoy caminando por Santiago de Cuba. Tus caminos y mis caminos están muy lejos y tus pensamientos y los míos están muy lejos. Pero tú tienes que caminar conmigo. Y para tú caminar conmigo, tienes que ponerte de acuerdo conmigo en pensamiento y en el camino que vas a caminar. Y hemos estado hablando de que para nosotros hacer ese cambio, Dios le llama a ese cambio lo que es la llave y la clave para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Juan el Bautista y lo dijo el mismo Jesús. ¿Cómo se llama esa palabra? Arrepentimiento. Él dijo, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. O sea que si queremos vivir y manifestar el reino de los cielos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que cambiar la senda que estamos trazando. Y decíamos la semana pasada rápidamente que hay 4 áreas en la cual el Señor quiere que nosotros hagamos cambio para ajustarnos a su forma de pensar y para ajustarnos al camino que Él quiere que llevemos. Mencioné esas áreas bien rápido, que son tener los mismos objetivos de Dios, sus prioridades, la misma actitud que tiene Dios, y pensar y categorizar de la forma que Dios categoriza las cosas. Les decía, wow, ¿y dónde está eso en la palabra? Lo hemos visto en las últimas semanas. Por ejemplo, el objetivo de Dios, el objetivo principal de Dios es recibir gloria. Ese es su objetivo principal en todo el universo y en la tierra. Por eso Él nos dice a nosotros que todo lo que tú hagas sea para darle gloria a Dios. O sea, que cuando tú construyes un edificio, cuando tú te va bien en los negocios, cuando te va bien en el trabajo, cuando te va bien en tu ministerio al que Dios te ha llamado, todo eso lo que debe traer es una admiración y exaltación a Dios, no a ti. Tu negocio debe manejarse de tal manera que cuando la gente vea, diga, Dios mío, pero yo nunca había visto eso. Que me llamaron porque hicieron un cálculo exhaustivo y se dieron cuenta que por error me cobraron de más y están llamando para pedir perdón y para devolverme el dinero. Nadie hace eso. Que ese hombre tan elegante trabaja, tiene muchas mujeres detrás de él y lo han invitado, lo han acosado, y su anhelo es salir corriendo para llegar a su casa para encontrarse con su esposa. Eso no es normal, pero eso es ser luz aquí en la tierra. Principal objetivo de Dios, que todo lo que tú hagas le traiga gloria. Segundo, hablamos de que para nosotros, a menos que nuestras prioridades estén alineadas a las prioridades de Dios, no podemos caminar juntos. ¿Y cuál es la principal prioridad de Dios? ¿Saben cuál es? Que el reino venga a la tierra. Esa es su principal prioridad. Que en una nación donde hay corrupción, donde la gente roba, donde hay inmoralidad sexual, Dios quiere que en esa nación el reino venga, traiga arrepentimiento a todos y comience la nación a moverse de acuerdo a cómo Dios se mueve. Y hablábamos de que el Señor dijo eso en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la principal prioridad de Dios. La segunda está atada a esta, y es que nosotros nos enfoquemos en lo eterno más que en lo temporal, porque todo lo que nuestros ojos ven es temporal y pasará, pero la palabra de Dios jamás pasará.
Y si nos enfocamos en lo eterno, nuestra ganancia va a ser eterna aún aquí en la tierra. Objetivo de Dios, su gloria. Prioridad de Dios, que nosotros nos alineemos a su prioridad. Y esa es que en todo tú buscas el reino primero. La pregunta es, lo que tú estás haciendo ahora, ponte a pensar, ¿le trae gloria a Dios o no? Tus actividades, tus decisiones, todo lo que tú estás haciendo, cuando pase por ese filtro, la gente al ver lo que tú haces y cómo tú lo haces, ¿le trae eso gloria a Dios? ¿Sí o no? Y dentro de tus prioridades, ¿realmente está buscar a Dios primero por encima de todo lo demás? ¿Sí o no? Yo no sé usted, pero de mi punto de vista, el mío personal, la respuesta es no. Y hoy, en los 15 minutos que me quedan, vamos a hablar de la actitud que tenemos que asumir. La actitud que tenemos que asumir para nosotros poder alinearnos y ponernos de acuerdo con el Señor. Y esta actitud de la que yo estoy hablando y que habla la palabra, probablemente usted se encuentre muy sorprendido cuando usted vea qué es aquello, cuál es la actitud de Dios en el universo y cuál es la actitud que Él espera de ti y de mí. La actitud es una disposición. Yo dispongo comportarme de esa forma. Y Dios quiere que nosotros actuemos como Él actúa, tal como Jesús lo hizo. Que Él dijo, yo no hago nada, 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 a menos que mi Padre me mande a hacerlo. Y esa actitud a la que me refiero es una actitud que es muy importante para Dios y que a la vez es muy ignorada por todos aquellos que se llaman cristianos. Usted se sorprenderá cuando yo le diga de qué se trata. Y es la actitud que Dios tiene de poner atención especial a los detalles más que a las cosas grandes. Cuando yo estudié electrónica, me di cuenta de una realidad científica. Todo lo material que yo veo está formado por algo que se llama moléculas. La molécula es la partícula más pequeña que tú puedes dividir cualquier cosa antes de que desaparezca su naturaleza. Pero cuando tú descompones una molécula, te das cuenta de que esa molécula está formada por átomos que se ligan uno a otro. Los átomos, hasta donde se ha podido entender, tienen un núcleo, tienen protones y tienen electrones. Electrones son partículas que circulan alrededor de la órbita de un centro llamado núcleo. Pero lo que la ciencia ha podido descubrir es que incluso ese electrón, cuando lo examinan, no es nada. Lo que se ve está formado de lo que no se ve. Y Dios, en su infinito poder y misericordia, ha puesto una atención especial a los detalles. Dios muestra su cuidado y su grandeza por igual, tanto a lo grande como a lo pequeño. El Señor no tiene una actitud en donde si es grande es importante y si no lo es, entonces no es importante. Para Dios, lo grande y lo pequeño tienen la misma importancia. Muchos de nosotros tenemos esta actitud
Y por eso, al caminar en intimidad con Dios, podemos hacerlo porque ponemos nuestra atención y tenemos una actitud de darle importancia a lo pequeño. Y Jesús habló de esto en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Verso 10. El Señor dijo lo siguiente: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Yo sé que muchos están acostumbrados a leer esto en la Reina Valera, la cual dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios se fija en cómo tú te comportas y cómo tú manejas las cosas que son aparentemente insignificantes. Lo he mencionado mucho, como por ejemplo, ¿llegas tú temprano o no a tus responsabilidades? Llámese tu trabajo y reuniones. Cuando tú te quitas una pieza de ropa y en los bolsillos hay monedas de a 5 pesos, ¿eres tú de las personas que cuando caen en el piso las dejan ahí porque son insignificantes? ¿O tú eres de los que los recoge y las guardas? Porque de 5 en 5 se llega a mucho. ¿Cómo es tu actitud con las cosas pequeñas? ¿Cómo tú manejas tu salario, el que Dios te ha dado? ¿Cómo tú manejas el gobierno dentro de tu familia? ¿Cómo tú te manejas dentro del gobierno de tu familia? El Señor dice: si tú no eres justo en lo poco, no tendrás la capacidad de recibir las cosas grandes. De hecho, la Biblia es un relato de cómo Dios va llevando a su nación de gloria en gloria. Muchos personajes. Uno de mis favoritos, Daniel. Daniel, dice la palabra, que era un hombre joven, justo, muy aferrado al Señor. Y Dios probó su corazón, no para él saber cómo era el corazón de Daniel, porque Dios lo sabe todo. Dios prueba el corazón tuyo para que tú pruebes cómo es tu corazón. Y cuando Daniel lo llevan al exilio, a él no lo mandaron para San Cristóbal o para Jaina. No lo mandaron para los Guaricanos. No lo mandaron para Camagüey. A él lo mandaron al palacio de gobierno con el rey, a Daniel. Y estando allí, le dieron una orden. Usted está en Babilonia y usted tiene que adorar a dioses babilónicos, tiene que comer comida babilónica, tiene que hacer las cosas como se hacen aquí. Y de hecho, era tan importante eso para el rey Nabucodonosor que él le asignó a un funcionario para que se ocupara de eso. Una gente cualquiera en esas condiciones probablemente le hubiera dicho al funcionario: de lo mío, venga el banquete. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que cantarle? ¿Cuáles son los ídolos que tienen que ir en la sala de mi casa? Tráigalo de todos los colores. Con tal de estar al lado del rey, yo hago lo que sea.
Pero aquello que era un asunto de comida, Daniel, óigame bien, Daniel, que producto de que él llevaba una vida diaria de oración con Dios en las buenas y en las malas, él había desarrollado y mantenía la capacidad de escuchar la voz de Dios y de mantener un temor reverente hacia Dios. Y cuando él vio que le venían con lo de las comidas y que su Dios había establecido que no comerás comida que ha sido ofrecida a ídolos, él sintió temor de Jehová por encima de la atracción que podría brindarle el palacio. Él pudo haberse comido la comida e iba a crecer mucho dentro del reinado de Babilonia, al lado de Nabucodonosor. Pero sin embargo, él no dijo, yo no voy a comer eso, yo solamente le sirvo a Jehová. Dios le dio sabiduría y le dijo, señor funcionario, te ruego que no me obligues a comer esa comida, porque va en contra de mi Dios. Y el funcionario le dijo, estoy parafraseando, es que si tú no lo haces y el rey te ve flaco y sin salud, me cortan la cabeza. Él le dijo, no, déjame yo comer mi propia comida basada en vegetales y cosas saludables y dame tantas semanas y vamos a probar. Efectivamente, se lo permitió y vio el rey Nabucodonosor cuando se presentó delante de él 3 años después, que él y sus amigos estaban más robustos y saludables que todos. Eso pasó. Los pequeños detalles en los que Dios te prueba. Ese mismo Daniel, la gente le cogió envidia, porque déjame decirte algo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Satanás no se va a quedar tranquilo. Cuando tú decides caminar de acuerdo a lo que Dios hace, el diablo no se va a quedar tranquilo y él va a atacar a los que están a tu alrededor, que no le temen a Dios, para usarlo como instrumento para atacarte. Él lo va a hacer. Por eso tienes que estar atento. Porque aquel que es tu amigo, si no está con Dios, se va a volver tu enemigo cuando tú camines con Dios. Porque Él lo dijo. Él dijo, yo no vine a traer unidad, yo vine a traer división entre padres e hijos. Habrá una familia de 5 hermanos. 2 creerán en Dios, 3 no. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? De la boca de Él salió, cuando yo entre en esa familia, yo voy a traer división. Porque los que se acercan a mí no van a querer nada que ver con los hermanos de sangre que me aborrecen. Eso está en la palabra. Así que no te sientas mal si tus amigos no quieren nada contigo, porque ahora tú has decidido caminar con Dios. En otro evento, el mismo Daniel, esa gente que lo envidiaba, tenemos que destruirlo, evalúalo, no hay forma, ya yo sé cómo podemos hacerlo. Vamos a tirar un edicto en el cual sea prohibido orar a otro Dios que no sea el Dios de Babilonia. Prohibido orar. Lo aprobaron. Y cuando le llegó a Daniel el edicto, él acostumbraba a orar todos los días en la ventana de su casa delante de todo el mundo. Cuando llegó la hora de la oración que él le tocaba, con el edicto en la mano, Daniel dijo, hizo así, abrió la ventana y se postró y levantó los brazos y siguió adorando al único y verdadero Dios. Él no le puso una cortina. Él no oró en el closet para que no lo vieran, no sea cosa. Él no se escondió en su cuarto, aunque hay momentos en que tú oras en tu cuarto en lo secreto. Pero en ese momento se quería probar si él iba a seguir siendo fiel a Dios o se iba a dejar llevar por Babilonia. Babilonia es el mundo, señores, lo mismo que estamos viviendo ahora. Babilonia es un espíritu. Y no oró en silencio, oró con la boca en alto, de manera que sus enemigos lo vieron y fueron de una vez con el chisme donde el rey. Y dijeron a Daniel, a sus amigos, a Daniel, hay que meterlo en la fosa de los leones. Y dice la palabra
que cuando lo confrontó el Medo Persa, Daniel, tú tienes que ir para la fosa de los leones, no hay problema. Lo tiran en la fosa de los leones. Y cuando está ahí que los leones se acercan, dice la palabra que el ángel de Jehová, dice la palabra que el ángel de Jehová, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores, porque el ángel de Jehová es un guardián. Dije, el ángel de Jehová es un guardián y Él acampa al lado de todos aquellos que le temen. Y dice la palabra que el ángel de Jehová agarró y le cerró la boca a los leones. Dios le hizo una almohada a Daniel de leones para que él recostara su cabeza. Jehová acampa alrededor de los que le temen a él, no de los que temen al hombre, no de los que andan buscando prebenda. Él acampa alrededor de los que le temen, y los que le temen son aquellos que están dispuestos en las buenas y en las malas a hacer lo que Dios dice. Porque Jesús dijo: el que no está a mi favor está en mi contra. No hay términos medios. No hay neutralidad. No hay me pongo aquí. Los domingos soy cristiano, pero de lunes a sábado yo juego la ficha, porque hay que ser inteligente, tú sabes. Hay que mantener un balance entre las cosas. Pero el Señor dice en su palabra: no hay tal cosa. Ese lugar de neutralidad no existe. Si tú no estás conmigo completamente, tú estás en mi contra. El que conmigo no siembra, esparce. Pasó lo mismo con sus amigos. Adoren a la estatua. Un detallito. No, o sea, Señor, era un detallito pequeño. Pequeño. Lo único que tenían que hacer ellos era decir: Señor, perdóname, tú entiendes, ¿verdad? Como hace mucha gente. Señor, tú sabes. Jehová, tú sabes que esto es por mi familia, que yo lo hago. Esta decisión que yo estoy tomando, tú sabes, Señor. Si no pierdo mi trabajo, Señor. Señor, tú sabes, Señor, tú sabes, Padre, tú sabes, Señor. Arrodíllese todo el mundo, Señor, tú sabes. Alabado sea la estatua, alabado sea la estatua. Y entonces me paro: ay, Señor, mira, estoy aquí contigo de nuevo. O usted está en primera o está en segunda. Usted no puede estar en el medio. Con Dios no hay neutralidad. O estás con Él o no estás con Él. La pregunta es: ¿con quién tú estás? Mucha algarabía, mucha aleluya, mucho amén, pero esto es muy serio. Si tu posición es: mis hijos van a la iglesia, yo voy cuando yo quiera y cuando sea conveniente, déjame decirte algo: tú estás en contra de Dios. Búscalo en su palabra, Él lo dijo: el que no está conmigo, contra mí está. Y lamentablemente dentro de la iglesia hay muchas personas que creen que están con Dios, pero no lo están. Se han dejado engañar. No se puede ser tan fanático. En la vida tiene que ser todo un balance. ¿De cuál balance tú me estás hablando? Vámonos a la verdad que está en la palabra. ¿Qué dice el Señor? Y Él dice: si tú no estás conmigo, tú estás en mi contra. Esos tres dijeron no. Miren, se quilló Nabucodonosor, dice la palabra: arrodíllense. Y ellos no vinieron diciéndole: ¿qué? No me arrodillo y qué. No. Respetuosamente: Señor rey Nabucodonosor, no nos vamos a arrodillar ante su estatua, porque esa es falsa. Nosotros le creemos al único y verdadero Dios. Aumenten a 7 el nivel de fuego, no hay problema. Pero que quede claro, porque no fue algo que yo mandé a decir y lo puse por ahí o se lo mandé en secreto. Delante de todo el mundo, señor rey, que quede claro que no importa que usted ponga el horno no en 7 sino en 14, nosotros nunca nos arrodillaremos ante ese falso Dios.
Y si estando ahí, el Señor nos salvará. Y si no nos salva, como quiera no lo vamos a hacer. Échenlo. Y los echaron. Y dice la palabra que cuando ellos estaban en ese horno de fuego caminando, estaban caminando por el paraíso, brisa fresca, porque nuevamente el ángel de Jehová se apareció en medio del fuego y caminó junto con ellos. La actitud de Dios para estar de acuerdo con Él, objetivos, prioridades, también tenemos que asumir su actitud de velar por las cosas pequeñas. Porque si en lo pequeño tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y aunque tú creas que tienes mucho ahora, créeme, toda la riqueza de este mundo es algo pequeño. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú mueras, en tu caja, tú no te vas a llevar nada de este mundo. Y vas a emprender un viaje hacia un lugar donde en algún momento tú vas a tener que estar delante del juez, Jesús. Y ahí, en ese juicio, se va a decidir en base a las decisiones que tú tomaste aquí en la tierra, en qué lugar tú vas a vivir en la eternidad. Pero Dios es un Dios de amor. Él nunca echaría al fuego a nadie. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios, su nombre es misericordia. Pero también dice que Él es fuego consumidor. La Biblia dice que el Señor, su misericordia, Él la ha extendido. Y dice la palabra que muchas personas, al ver que el Señor no le ha mandado fuego a cierta gente en este mundo, dicen, eso es que podemos hacer lo malo. Eso es que a Dios no le importa que uno se divierta, que uno se dé sus tragos, que uno eche su canita al aire. Contar de eso, no le estamos haciendo daño a nadie. Mientras no se entere, no hay ningún problema. Dice la misma Biblia en segunda de Pedro que el Señor ha retardado su segunda venida. ¿Saben por qué? Por amor. Porque Él quiere que nadie se pierda. Él está dando chance a personas que aún viniendo a la iglesia piensan que se la están comiendo. Tienen que arrepentirse. Mi hermano, mi hermana, si lo que tú estás haciendo no le da gloria a Dios, y revísate todo lo que tú haces, tú tienes que arrepentirte. Te amo mucho, pero tengo que decírtelo. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de comportamiento. Dios le pone mucha atención. La confianza se gana con nuestra actitud hacia lo poco y hacia lo pequeño. Dios siempre mira nuestra fidelidad a las cosas pequeñas. Y si no pasamos la prueba en las cosas pequeñas, podríamos quizás llegar y subir en las escaleras del éxito de este mundo, pero perderíamos la promoción de Dios en el mundo espiritual. Muy pocos cristianos han logrado entender este principio. En lo máximo, Dios nos está mirando. En Mateo 25, Él lo dejó muy claro. El reino de los cielos se ilustra mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos, les confió su dinero y mientras estaban ausentes, lo dividió en porciones de acuerdo a las capacidades de cada uno. Mateo 25, 14 en adelante. Al principio le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. Luego se fue. Dice que después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado algo pequeño como bolsas de plata.
Y dice la Biblia que el siervo a que le había dado 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y le dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata y he ganado 5 más. Y el amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. Lo mismo pasó con el que le dio 2 bolsas. Pero dice en el verso 24 que por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted es un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas de lo que no cultivó. Tenía miedo. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Escuchen a lo que le pasa a los que tienen miedo. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. ¿Qué fue lo que él tuvo? ¿Y cómo lo llamó ahora? Perverso. ¿Y qué? La vagancia tiene consecuencias. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da. A los que usan bien lo que se les da. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Dios pedirá cuentas. Él verá si tú has sido fiel en lo poco que Él te ha dado. Por último, en Lucas capítulo 12, verso 6, dice el Señor un día: ¿cuánto cuestan 5 gorriones, 2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. 5 gorriones cuestan 2 monedas de cobre. Y Jesús dijo que Dios no se olvida de esos gorriones. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza, Juan, suban. Todos suban. Cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Para Dios, tú eres más valioso que gorriones que se venden por 2 monedas. Dios muestra que tú eres importante para Él a el detalle que Él presenta a las cosas. Dice que cada hebra de tu cabello es contada. Cada hebra de tu cabello es contada. Hasta que no entendamos la importancia que Dios pone a lo pequeño, no comprenderemos cuánto Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios se preocupa por ti. El Señor quiere que tú entiendas que esa misma actitud que Él tiene a las pequeñas cosas es la actitud que Él espera de nosotros con las pequeñas cosas que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo estás tú manejando tu rol de papá, tu rol de esposa, tu rol de hijo? ¿Cómo estás tú manejando
las cosas materiales que Dios ha puesto en tus manos? ¿Eres tú de las personas que están todo el tiempo quejándose por lo que no tienen, al punto que no pueden ver todo lo maravilloso que Dios te ha dado? Dice su palabra que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Dice su palabra que aún si tú te encuentras con un día donde no hay pan sobre tu mesa, dice el Señor, da gracias por lo menos porque estás respirando. Pero si tú tienes que comer en la mesa, dice el Señor también, da gracias por eso. Se trata de la actitud de nuestro corazón. Dios le importa mucho la gente que se detiene diariamente a darle gracias. Y no solamente a decirlo con palabras, sino a mostrar agradecimiento por lo que Él hace. Para Dios esto es importante porque Él sabe que cuando alguien tiene la actitud de manejar lo pequeño y dar gracias, solamente puede hacerlo Él, que ha permitido que su corazón se llene del Espíritu Santo de Dios. Porque las personas malagradecidas se viven quejando todo el tiempo. Y Dios ha mostrado y sigue mostrando en cada uno de nosotros lo mucho que Él nos ama, lo mucho que Él te ama. Oye lo que Él dice en su palabra. Él tiene un conteo exacto de cada hebra que está de cabello en tu cabeza. Él sabe la que se cayeron cuando tú te bañaste hoy, la que se cayeron en la bañera, donde sea. Él sabe que ahora tienes una menos, pero Él está pendiente hasta de ese detalle. ¿Y sabe por qué Él está pendiente de ese detalle? Porque su amor tan por ti es inmenso. Por ese amor tan grande, Él te dice en este día: procura caminar de la mano conmigo. Haz el cambio en tu manera de pensar que tienes que hacer. Sea agradecido con lo que yo te he dado. Da gracias a Dios. Refrena tu lengua de criticar a otros y de quejarte por lo que tú piensas que no tienes. Todo el que se queja sin darse cuenta le da una alabanza al diablo.